Estamos trabajando la unidad de álgebra y vamos a comenzar comprendiendo un poco más lo que es el lenguaje algebraico. Entonces, hoy día vamos a traducir expresiones del lenguaje normal, es decir, de la forma en que nosotros nos expresamos normalmente, a un lenguaje algebraico, el cual utiliza números y letras relacionados con operaciones matemáticas. Esto es muy importante porque este lenguaje es el que nos va a acompañar de ahora en adelante y nos va a permitir resolver diferentes tipos de ejercicios. Sobre todo, nuestro objetivo principal, que es llegar a resolver problemas que involucren ecuaciones. ¿Qué es lo que vamos a aprender hoy día? Hoy día nos vamos a dedicar básicamente a entender palabras claves y a expresar diferentes situaciones en este nuevo lenguaje. Recuerda que puedes pausar el video todas las veces que sea necesario. Intenta primero resolver todo el ejercicio y después revisa para ver si está correcto. Que tengas una muy linda jornada. Vamos a comenzar con nuestra primera expresión. Esta expresión no involucra valores desconocidos, sino que simplemente es para que vamos acostumbrándonos a las palabras que van a ir apareciendo. Tenemos 3 aumentado en 2 unidades. Entonces, tenemos nuestra primera palabra clave que es aumentado. Entonces, nuestra expresión va a ser 3, aumentado va a relacionarse con un signo más y en 2 unidades. No me pide que calcule el resultado, no me dice que anote 5, solo me pide que yo exprese cada una de las proposiciones con su expresión, no el resultado. Eso es lo primero que hay que tener en cuenta. No estamos resolviendo ejercicios de ese estilo, sino que solamente lo estamos expresando con un lenguaje que involucre operaciones matemáticas. La quinta parte de 4 disminuido en 3 unidades. Tenemos 2 formas distintas de escribirlo, ambas igualmente correctas. Entonces tenemos la quinta parte de 4, lo puedo escribir como un quinto, y la palabra de asociarla con una multiplicación. Un quinto de 4 disminuido es restar 3 unidades. O la que normalmente utilizamos, 4 quintos, que es equivalente a la quinta parte de 4, disminuido en 3. Ambas están correctas. En el siguiente ejercicio nos encontramos con la tercera parte de 2 aumentada en una unidad. Entonces sería la tercera parte, lo asocio con un tercio de 2 aumentado, palabra clave sería una suma, en una unidad. Le sumo 1. O, como lo habíamos dicho antes, lo puedo escribir directamente como 2 tercios más 1. No me pide el resultado, recuerden eso, no estoy resolviendo el ejercicio de esa forma, solamente estoy expresando el lenguaje algebraico, en este caso en un lenguaje matemático, en las operaciones que van a aparecer. ¿Cuándo va a pasar a ser algebraico? Cuando hayan valores desconocidos, es decir, cuando empiezan a aparecer letras. Continuamos. Un número disminuido en 4 unidades. Este ejercicio 4 es nuestro primer ejercicio en el cual vamos a ir asimilando este lenguaje nuevo. Es un número, pero a mí se me puede ocurrir un 3, a Sofía se le puede ocurrir un 5, a Rocío se le puede ocurrir un -3, a Santiago se le puede ocurrir un -9, y así sucesivamente. Si empezamos a analizar, a todos nosotros se nos pueden ocurrir números distintos. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo expresamos ese número? Entonces aquí empiezan a aparecer las letras. El lenguaje algebraico nos permite generalizar diferentes situaciones y nos es muy valioso porque eso es lo que nosotros usamos para crear las famosas fórmulas matemáticas que utilizamos para modelar situaciones. Entonces, si es un número, puedo asimilarle cualquier letra. Por lo general, nosotros usamos la letra X, pero no es necesario que usemos siempre la letra X. Podemos usar cualquier letra.
Entonces es un número disminuido en 4. O podría ser cualquier letra, la letra A, menos 4, o la letra B, o la letra S, o la letra T. Da lo mismo, ¿se dan cuenta? Lo que importa es que esta letra representa cualquier número. Y estamos tomando ese cualquier número disminuido en 4. Eso es lo que hace el lenguaje algebraico. Generaliza situaciones. Y al generalizar situaciones nos entrega herramientas para poder resolver esos ejercicios. Un octavo aumentado en 10 veces un número cualquiera. Entonces tenemos un octavo sería 1 partido en 8, aumentado en 10 veces. Veces se asocia con una multiplicación. Un número cualquiera. Y anoto cualquier letra, porque esa letra va a representar el número cualquiera. Pero aquí vamos a asimilar nuestra primera observación. En álgebra, la multiplicación, cuando está dentro de un término, es implícita. No necesito anotar el símbolo de multiplicación. El símbolo de veces, que es multiplicación, no es necesario anotarlo. Entonces, nuestro ejercicio podría quedar como un octavo más 10 veces y anoto la letra sin anotar nada. Por ejemplo, voy a anotar una letra M. Entonces, en este caso, que no aparece ninguna operación entre el 10 y la M, lo que hay ahí es una multiplicación. Eso es muy importante porque nos va a ir haciendo comprender cuando aparezcan después ejercicios de valorar expresiones o reducir términos semejantes, vamos a ir comprendiendo qué es lo que está relacionando esos elementos. 3 números cualquiera. Entonces, primero tengo 3 números. ¿Cómo garantizo que sean 3 números cualquiera? Y esos números van a estar aumentados en 1/3 de una unidad. Entonces, yo asumo cualquier número. A más B más C, por ejemplo, donde A es un número, B es otro número y C otro número. No necesariamente los mismos, pueden serlo, pero no necesariamente los mismos, y lo aumentamos en 1/3. Recuerda que puedes usar cualquier letra. Yo estoy tratando de ir usando letras diferentes para irte mostrando que no importa la letra que utilicemos siempre y cuando responda a la proposición que estamos viendo. Normalmente te vas a encontrar con ejercicios donde generalmente usamos las últimas letras del alfabeto, es decir, X, Y Z, que son como las más usadas para darles valores desconocidos. Y cuando analizamos ecuaciones, por lo general están en esos valores. Pero la verdad es que, como lo dijimos, lo que importa es que es un valor desconocido. Y eso lo expresa cualquier letra que utilice. Un número, cualquier número, yo lo voy a llamar P, disminuido en 3 unidades. P menos 3. Hasta aquí, ¿se entiende? Porque a medida que avancemos, se van a ir poniendo un poquito más complicados, pero no tanto. Solamente tenemos que ir aprendiendo a ver las palabras clave. Recuerda que, como lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, es recomendable que vamos tomando apuntes, que vamos anotando en nuestros post-it, que vamos registrando en nuestro cuaderno, las cosas que consideramos que son más importantes y que nos ayudan a que esto no se nos olvide. Recuerda que lo estás aprendiendo ahora, pero lo vas a utilizar durante toda tu enseñanza regular, ya sea en básica o en media. Y si sigues estudiando algo que involucre un poco de matemática, lamentablemente esto no te va a dejar. Así que, con calma, tranquilo, toma tu tiempo, pausa todas las veces que sea necesario, pero vamos aprendiendo juntos. Vamos a continuar con los siguientes ejercicios. En estos ejercicios vamos a ir apareciendo algunas otras palabras o vamos a ir apareciendo algunas expresiones que ya estamos acostumbrados a escuchar, pero normalmente siempre las asociábamos con los números que utilizábamos para resolver, y ahora lo que estamos haciendo es generalizar. Entonces vamos a ir creando algunas fórmulas. Dice la quinta parte de un número cualquiera. Entonces tengo un número cualquiera, vamos a caer en el cliché y vamos a anotar una X. Y como dice la quinta parte, lo puedo anotar como X partido en 5, es decir, X quinta.
O, como lo hemos hecho antes, sería la quinta parte, un quinto, por ese número cualquiera que podía ser cualquier letra, ¿se acuerdan? Y como la multiplicación está implícita, podíamos anotarlo sin la multiplicación. Si alguien lo anota de la primera forma está correcto, si lo anota de la segunda forma está correcto, si lo anota de la tercera forma está correcto. ¿Se entiende? Una de las cosas que más hemos tratado de aprender durante este año es que hay más de una forma de expresarnos. Y siempre y cuando cumpla con las reglas, va a estar bien. Esa es una ventaja de los niveles de séptimo hacia arriba. Tus profesores son especialistas, por lo tanto entienden lo que tú estás haciendo. Eso sí, que corresponda, porque a veces inventamos nuevas teorías que no siempre están correctas, así que vamos con cuidado. Dice la mitad de un número, por lo tanto yo lo voy a sumar x medio para hablar de la mitad. Mitad es un medio, esa es una palabra clave. Mitad de un medio. Aumentado sería, le voy a sumar 5 unidades. Más 5. Y eso es todo. 3 cuartas partes. 3 cuartas partes. Entonces sería 3 cuartos de un número disminuido en 2 unidades. Vamos a ir guardando. Ahí sí. Un número cualquiera. Cuando habla de un número cualquiera, puedo usar cualquier letra que la pueda expresar. Por lo general ocupamos la letra X, pero puedo ocupar cualquiera. La letra Y, la letra Z, la letra A, y así sucesivamente todo lo que yo quiera. Puedo usar el alfabeto completo para expresar ese número cualquiera. Un número aumentado en 3. Este creo que ya lo habíamos hecho, pero igual vamos a anotar m más 3. Un número disminuido en 9. n menos 9. Recuerda que la letra puede ser cualquiera. El producto de dos números cualquiera. Palabra producto se asocia a una multiplicación. Recuerda que en álgebra la multiplicación es implícita. Al ser implícita, no es necesario anotar el signo de multiplicación entre ellos. Por lo tanto, si yo lo escribo así, sin ningún signo entre ellas, de todas formas estoy diciendo que se están multiplicando. Cociente. Cociente es el resultado de una división. Entonces me está preguntando la división entre dos números. Pero recuerda que la división tiene más de una forma de escribirse. Entonces lo puedo anotar de esa forma o lo puedo anotar en una forma fraccionaria. De todas formas, estoy hablando de una división y su cociente es el resultado de la división. El doble de un número. Doble de cualquier número. Ahora, aquí por lo general, dependiendo de lo que estemos trabajando, hay algunas letras que, dependiendo del contexto, se usan más. Por ejemplo, recuerdan que nosotros trabajamos naturales, cardinales, enteros, racionales, y vimos varios tipos de números. Ya. Aquí ocurre lo mismo. A veces decimos a qué conjunto pertenece el número, y por ejemplo, cuando utilizamos un número que es natural, tendemos a usar la letra n para indicar que es un natural. Y cuando utilizamos un número real, es decir, un número que contempla a todos los enteros, a los naturales, a los racionales y a los irracionales, tendemos a usar la letra x. ¿Es obligación? No, para nada. Pero tiende a ser parte de nuestras explicaciones, sobre todo cuando estamos explicando conjuntos numéricos. El triple de un número. Como es un número cualquiera, lo voy a anotar 3x, pero recuerda que tú puedes usar, puedes usar cualquier letra. 5 veces, palabra clave, entonces sería una multiplicación. 5 veces un número. 5 veces. Hasta aquí. ¿Cómo vamos?
Esperamos que vaya quedando un poquito más claro y que vamos teniendo estas primeras nociones con el álgebra y que este lenguaje nuevo nos vaya permitiendo ir conociendo un poquito más de esta nueva área que estamos trabajando, en la cual es muy importante porque la vamos a usar siempre. Si bien nosotros estudiamos en matemática los ejes, número, álgebra, geometría, estadística, la verdad es que todo está relacionado. Y nos vamos a encontrar, por ejemplo, que estamos viendo álgebra, pero estamos explicando algunas cosas del conjunto numéricos que estábamos trabajando antes, o estamos viendo álgebra y vamos a involucrar ejercicios de geometría, incluso vamos a aprender en esta unidad a involucrar algunas cosas que no son de matemática. Vamos a aprender a ver fórmulas de física, vamos a aprender a ver diferentes tipos de expresiones que se utilizan normalmente y que el álgebra permite modelar esas situaciones, permitiéndonos crear estas famosas fórmulas que vamos a ir conociendo. Ya. En este ejercicio aumenta el grado de dificultad y para eso tenemos que conocer algunos conceptos claros. Me habla de enteros consecutivos. Entonces, lo primero que tengo que recordar es qué son los enteros consecutivos. Y una vez que logro comprender eso, recién ahí voy a buscar una expresión que me permita relacionar esos enteros. Entonces, lo que voy a tener aquí es lo siguiente. Recordamos el conjunto de los números enteros. El conjunto de los números enteros contempla al número 0, a todos los números naturales que conocíamos antes, pero también contempla a los inversos aditivos de estos naturales, o sus opuestos, es decir, los mismos números ubicados a la misma distancia, pero con un signo menos. Estos son nuestros famosos negativos. Como los naturales eran infinitos hacia la derecha, los negativos son infinitos hacia la izquierda. Entonces tenemos un conjunto infinito de números que contienen al 0, a los naturales y a los inversos aditivos de los naturales. Cuando a mí me habla de enteros consecutivos, se refiere a números seguidos. Es decir, si yo, por ejemplo, me ubico en el menos 4, sería menos 4, menos 3, menos 2. 3 números enteros seguidos. Si me ubico en el menos 1, sería menos 1, 0 y 1. Y así sucesivamente me puedo mover en esta recta numérica, pero recuerda que es infinita, entonces tengo infinitas opciones. Aquí es donde vamos a recordar algunas palabras claves. Vamos a recordar las palabras antecesor y sucesor. Lo primero que tienes que entender es que el antecesor es el número que está antes. Entonces, si por ejemplo me ubico en el menos 1, su antecesor sería menos 2. Y su sucesor, que también lo vamos a expresar, sería 0. Pero, ¿qué hacemos? Entonces, te aconsejo siempre pensar en un número positivo para analizar la situación. Por ejemplo, el 3. Antecesor es 2, sucesor es 4. ¿Qué le hacemos al número para obtener el antecesor? Lo que hacemos es restarle 1. Entonces, si yo me ubico en el número y le quito 1, me retrocedo un espacio, recuerden que lo de entero hablábamos de retroceder y avanzar, voy a obtener su antecesor. Y si avanzo un espacio, es decir, le sumo 1, voy a obtener su sucesor. Teniendo esto en cuenta, me habla de la suma de dos números enteros consecutivos. Entonces, lo puedo asimilar con el antecesor y el número, o lo puedo asimilar con el número y su sucesor. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Yo asigno el número. Para mí el número es X. Suma, le voy a sumar su sucesor. Entonces, su sucesor va a ser X más 1. Y si me preguntara 3 números consecutivos, tendría que sumarle X más 2. Y si fueran 4, X más 3. Y así sucesivamente. El paréntesis se utiliza generalmente para poder separar una expresión de otra. Pero podríamos fácilmente... No te borrar esa O contigo. Pero podríamos asimilarlo simplemente sin paréntesis.
Ambas respuestas están correctas. Recuerda que puedes usar cualquier letra. Yo estoy ocupando la X, pero tú puedes ocupar la letra que te sea más fácil. ¿Qué es importante hablar acá? Aquí me habla de enteros. Por lo tanto, X pertenece al conjunto de los números enteros. No es cualquier número, es un número entero. Y en esos números enteros se cumple entonces que el consecutivo es al sumarle 1 y después seguirle sumando 1 y así, dependiendo cuántos. Habla del cuadrado. Aquí es donde nos vamos a tener un segundito, porque para poder hacer este ejercicio sin problema, nosotros necesitamos como prerequisito haber visto potencias. Y no todo el mundo ha visto potencias hasta esta altura. Entonces vamos a recordar algunas palabras claves. Una potencia es cuando nosotros teníamos un numerito elevado a algo. Ejemplo, 2 elevado a 3. ¿Qué significaba eso? Que era 2 por 2 por 2. Eso es una potencia. El numerito que está en grande se llama base. Y el numerito que está en pequeño se llama exponente. Entonces, esto es una potencia. Cuando me dice un número elevado a algo, me está expresando, por ejemplo, 2 elevado a 3. Esa es una forma de leer una potencia. Pero también hay otra forma. Y esa forma tiene una palabra clave para el exponente 2 y una palabra clave para el exponente 3. Por ejemplo, 5 elevado a 2 es 5 por 5. Pero este elevado a 2 también se relaciona con la palabra al cuadrado. Y el elevado a 3 se relaciona con la palabra al cubo. Entonces, cuando a mí me dicen al cuadrado, lo que me están diciendo es que es un número elevado a 2. Eso es lo que tengo que tener en cuenta. Entonces dice, el cuadrado de un número sería cualquier número elevado a 2. Entonces, este habla de una potencia. Esperemos tener un poquito de tiempo para poder estudiar las potencias en algún momento. Un número par. Lo primero es que los conceptos de par, impar, están relacionados con los números enteros. Pero ¿cómo garantizo que sea par? Complicado. Porque yo podría decir X, pero el X podría, y X pertenece a los enteros. Estaría más o menos garantizando. Pero ¿cómo garantizo que sea par? Está difícil. ¿Qué haríamos? Entonces empecemos a recordar qué son los pares, o qué características, o cuál es su forma. Y una vez que lo tengamos claro, vamos a encontrar que lo que vamos a hacer es simplemente formalizar o modelar esa situación. Recuerden que los enteros son infinitos. Entonces tenemos el menos 6, el menos 4, el menos 2, el 0, el 2, el 4, el 6, y dijimos que eran infinitos, entonces tengo muchos. ¿Cómo expreso esos números para decir que es par? ¿Cómo podría asimilar eso como par? Si digo X, bien, fantástico, pero tendría que ser obligatoriamente 6 menos 4 menos 2. Pero yo podría pensar en menos 5 y ya no sería par. ¿Cómo lo hacemos? Y aquí es donde vienen, pueden pausar el video, pensar, hacer todo su análisis. Aquí vienen las expresiones que nosotros vamos a ir aprendiendo. Un número par se asimila con el 2x. X, cualquier número. Con X perteneciente a los enteros. Entonces, pensemos en cualquier número. Menos 1. Menos 1 por 2, menos 2. Menos 2 es par. 5. 5 por 2, 10. 10 es par. 4. 4 por 2 son 8. 8 es par. Funciona. Entonces, 2x o 2n expresan un número par. Acá la n es muy usada sobre todo para hablar de enteros o de naturales. Entonces ahí tenemos las dos expresiones.
Recuerden que pueden usar cualquier letra, yo solamente estoy aprovechando de explicar las que son como más generales. Ahora viene el otro problema. Ya logré escribir un número par, pero ahora se les ocurrió preguntarme por un número impar. Impar. Entonces, tengo que empezar a recordar que era un número impar. ¿Cuáles son los impares? Por ejemplo, el -7, el -5, el -3, el -1, el 1, el 3, el 5, el 7, y hasta el infinito, porque los enteros son infinitos en ambas direcciones. ¿Cómo expreso un número impar cualquiera? El problema es que tengo que garantizar que siempre sea impar. Entonces podría decir, si me funcionó con el 2, podría ser 3x, pero me falla. ¿Por qué falla? Porque si elijo un número impar, 3 por 1, por ejemplo, me da 3, funciona. Pero si elijo un número par, 3 por 2 me da 6, ya no funciona. Entonces, aquí es donde expresamos el número impar como 2x, lo vuelvo par, y le resto 1, o 2x y le sumo 1. Es decir, lo vuelvo par al multiplicar por 2, y lo vuelvo impar al restarle 1 o sumarle 1. Piensa en cualquier número, con todo va a funcionar. Ajá, el más fácil, 0. 2 por 0, 0. Menos 1, menos 1. Y el menos 1 es impar. Y en la otra, 2 por 0, 0. Más 1, 1. Y el 1 es impar. ¿Se fijan? Se cumple. Piensa en cualquier otro. Detén el video y prueba. Si no funciona, déjame un comentario. Que estén muy bien. Vamos a seguir entonces. Ya logré escribir un número par. Y ya logré escribir un número impar. Entonces ahora me dice la suma de 3 números pares consecutivos. Consecutivos. ¿Qué implica que sean consecutivos? Se refiere a que si yo digo menos 4, el que sigue es menos 2 y el que sigue es 0. O si tomo positivos, si yo digo 6, sería 8 y 10. ¿Cómo se relacionan estos números? ¿Cómo consigo el que sigue? Primero, hablemos de pares. Pares, ya llegamos a la conclusión en nuestro ejercicio anterior, que era 2x. Por lo tanto, 2x sería el primer número. ¿Y cómo anoto el par que sigue? ¿Qué diferencia hay entre cada uno de ellos? Son 2 unidades. ¿Y en los positivos también es así? Claro, son 2 unidades. Entonces, si yo tomo el anterior y le sumo 2, tengo el par que sigue. Entonces sería el primer número, 2x. El segundo número, 2x más 2. Y me dice 3 números pares consecutivos. Entonces el siguiente número sería 2x más 2 más 2, es decir, 2x más 4. Y ahí tengo primer par, segundo par, tercer par. Recuerda que solo los estamos expresando. A medida que iremos avanzando, vamos a volver a estas frases, pero ya las vamos a relacionar con ecuaciones. Y vamos a encontrar cuál es el valor de cada uno de estos pares. Continuamos. El perímetro. Perímetro. ¿Recuerdan que les dije que estábamos en álgebra, pero que se nos mezclaron las cosas? Ya, en los ejercicios anteriores mezclamos los conjuntos de números. Pero ahora empezamos con geometría. Entonces, me dice que el perímetro de un triángulo escaleno. Las características de un triángulo escaleno es que todos sus lados son distintos. Entonces, por lo general, usamos las letras A, B y C, que están relacionados con los vértices de cada uno de aquí, y las miramos los lados para hablar sobre los lados de un triángulo. Pero podría usar X, Y, Z, M, P, Q, las letras que yo quiera. Entonces, perímetro. ¿Qué es el perímetro? El perímetro es la suma de todos los lados, es decir, el contorno de la figura.
Y en este caso sería A más B más C. Usamos 3 letras distintas porque es escaleno. El escaleno tiene que tener 3 letras distintas porque tiene 3 lados distintos. Si fuera isósceles, tendría 2 lados iguales, entonces habría una letra que se repite, y un lado distinto, que es el que le llamamos base. Y si fuera un equilátero, recuerda que el triángulo equilátero tiene todos sus lados iguales, entonces sería 3 letras iguales. Perímetro de una circunferencia. Este es difícil porque requiere un conocimiento previo. Nosotros estudiaremos circunferencia, así que ahí vamos a usar lo que ahora vamos a escribir. Ya vamos a usar muchas formas. Lo primero que tengo que entender es que el perímetro de una circunferencia está relacionado con su radio. ¿Qué es el radio? Es desde el punto que es el centro a cualquier punto de la red. Es como cuando tomamos el compás y la abertura del compás que va haciendo, ya. Esa abertura del compás se llama radio. Este es el radio. Y el diámetro sería 2 radios. Diámetro, 2 radios. Entonces vamos a usar la letra R para radio y la letra D para diámetro. Diámetro. Entonces, tengo radio y tengo diámetro. Si te fijas, el diámetro es un radio, 2 radios. Entonces, tengo que el diámetro es igual a 2 radios. No estamos resolviendo el ejercicio, solo estamos recordando algunas relaciones. Porque de esto van a ser. ¿Recuerdas cuando vimos números racionales y hablamos de que los racionales eran todos los que se podían escribir como fracción? Y como conocimiento extra vimos algunos números que no eran racionales, es decir, que no se podían escribir como fracción, y vimos un número muy especial. Existe un número que se relaciona con este símbolo que se llama pi. El número pi es un decimal infinito no periódico, por eso dijimos que no era un racional, porque no se puede escribir como fracción. Tiene infinitos decimales, pero por lo común nosotros utilizamos su abreviación como 3,14. Pero recuerda que tiene infinitos decimales. Solo es una aproximación. ¿Por qué hablamos de pi? Porque el perímetro y el área de una circunferencia están íntimamente relacionadas con este famoso número pi. Pi no es una variable, es decir, no es una letra desconocida. Pi es un número, pero lo anotamos como pi en nuestras expresiones porque es un decimal infinito no periódico. Entonces me dice, perímetro de una circunferencia. El perímetro de una circunferencia va a ser igual a el diámetro por pi. Recuerda que el signo de multiplicación no es necesario anotarlo, lo vamos a anotar solo por la expresión. Esto es una fórmula. A la profe no se le ocurrió asimilar estas letras. Esto es una fórmula y que su justificación la vamos a estudiar cuando veamos geometría. Pero también es mucho más conocida que el perímetro de una circunferencia es igual a 2pi por r. Esta es la fórmula más conocida y es la que nosotros normalmente vamos a utilizar. Pero no es tan rara porque recuerden que el diámetro era 2r. Entonces, si yo reemplazo 2r aquí, me va a quedar 2r pi. Y por convención, uno anota siempre los coeficientes numéricos, es decir, los números primero y las letras después. Recuerda que pi es un número, no es una letra. Ese es un buen dato. Entonces, ahí tenemos el perímetro de una circunferencia. Desafío para los meses que siguen. Tenemos que estudiar un poquito de geometría. Entonces, seguimos. Vamos a guardar. Nos queda poquito, estamos a punto de terminar, ¿parece? La mitad de un número, es decir, un número cualquiera y medios. O, como dice la mitad de un número, lo puedo asimilar con dividir por 2. Cualquiera de las dos está correcta. Ahora, ¿cuál es la que más usamos? La expresión de x medio. ¿Por qué?
porque depende del contexto en el cual estamos trabajando, y por lo general, cuando veamos ecuaciones, vamos a usarlo de esa forma porque es más fácil de resolver que escribirlo como una división con el signo de división. El triple de A, 3 veces ha aumentado en el doble de B, 2B. Te fijas que en este ejercicio te dice las letras, entonces tienes que usar las letras que te dicen. Es como el ejercicio del perímetro. No podía usar otra letra que no fuera D o que no fuera R, porque su perímetro está relacionado con el diámetro o con el radio. El doble del cociente entre A y B. De atrás para adelante. Cociente primero. División. Y a ese cociente quiero su doble. Multiplico por 2. Y estamos listos. La suma de 3 números consecutivos. Consecutivos. Nosotros ya hablamos de los consecutivos en un ejercicio anterior. Y recuerden que eso era simplemente anotar el número más su sucesor. El sucesor era sumarle 1. Pero como son 3, voy a tener que anotar el sucesor del sucesor, es decir, x más 1. Como dice es, como palabra, el es igual. No vamos a resolver este ejercicio, pero ya nos da una pista de cómo vamos a trabajar esto una vez que comencemos con ecuación. La suma de 3 pares consecutivos. Entonces, dice 3 pares. Dijimos que par era 2x. El siguiente par sería 2x más 2. Y el tercer par sería 2x más 4. Es 168. Y con eso terminamos. El siguiente ejercicio habla sobre el volumen de una esfera de radio R y dice que equivale. La verdad es que aquí me está dando la fórmula y me está pidiendo que yo la escriba. Una esfera es un cuerpo geométrico, ya no es una figura, no es plana, está en 3 dimensiones. Es un cuerpo geométrico que, al igual que lo que hablábamos antes, tiene un radio. Pero este radio está como en 3 dimensiones. Lo puedo mover para todos lados y eso forma una esfera. También hay otros radios pequeñitos que van a recibir otro nombre así, R1, R2, de las circunferencias que se forman al cortar la esfera. Pero el radio es el radio de la esfera, que se forma desde el centro de la esfera hasta cualquier punto. Entonces la esfera es el lugar geométrico de todos los puntos del espacio ubicados a la misma distancia un punto A. ¿Y cómo se calcula su volumen? Su volumen es simplemente expresar lo que dice aquí. Dice que el volumen de una esfera equivale al producto entre 4 tercios, producto multiplicado, de pi, y el cubo del radio, el radio elevado a 3. Recuerden que el cubo está relacionado con potencias y cubo se refiere al exponente 3. Entonces, cada vez que diga al cubo o el cubo, se refiere al exponente 3. Y al cuadrado se refiere al exponente 2. Esas son algunas cositas que vamos a ir anotando como observaciones, debido a que no tenemos siempre la base de las potencias. La superficie. ¿Qué es la superficie? La superficie es el área. Dice, la superficie de un rectángulo cuyos lados miden A más 3 y A menos 3. Entonces hay que acordarse del área de un rectángulo. ¿Cuál es el área de un rectángulo? El área de un rectángulo es base por altura, es decir, la multiplicación de los dos lados. Pero acá, entonces vamos a hablar del área de un rectángulo, esa es su superficie, o superficie, uso S, sería igual al primer lado, que sería A más 3, por A menos 3. Muy importante, a diferencia de cuando estamos sumando, que en la multiplicación aparezcan estos paréntesis. Porque si no aparece el paréntesis, estaría multiplicando solo el 3 con el A. Y el A anterior estaría sumando y el 3 estaría restando. Entonces aquí tienen que estar los paréntesis. No me pide el resultado, sino que solamente que lo exprese. Y para poder resolver esto necesito multiplicación de polinomios que trabajamos en el nivel de octavo. El volumen de un cubo. Primero tengo que recordar que es un cubo. Un cubo es
un cuerpo geométrico con todos sus lados iguales y la arista es la medida del lado, que son todas iguales. Entonces, en un cubo del lado A, el ancho mide A, el largo mide A y el alto mide A. ¿Cómo se calcula su volumen? Se calcula multiplicando A por A por A, es decir, A elevado a A3. ¿Se acuerdan que hablamos un poquito de las potencias? Aquí está. Se multiplica el A, entonces como se multiplica 3 veces, se dice A elevado a 3. Teniendo eso en cuenta, entonces el volumen de un cubo va a ser igual a 2A menos 1 por 2A menos 1 por 2A menos 1. Y esto se abrevia expresando como 2A menos 1 elevado a 3. Y con eso terminamos nuestro ejemplo. Espero que les haya quedado muy claro cuando estamos trabajando con lenguaje algebraico. Existen muchas más proposiciones distintas y muchas palabras claves que van a ir apareciendo, pero con estas poquitas que analizamos hoy día, podemos comprender un poquito más de qué se trata. Recuerda que puedes reforzar todos estos conceptos trabajando con tu texto del estudiante, en el cual vas a encontrar una sección o una lección que habla sobre esto mismo. Que tengas una muy linda jornada. Espero verlos pronto.